como decía, puede ser que haya por lo menos un evento que sea presencial. Y ya tengo el primer tema para complicarles el cronograma, que la semana que viene, que tenemos el tema de fideicomisos, vamos a tener que hacer un cambio horario, anticipar la hora de inicio, porque el docente, que pertenece a una de las firmas más importantes, creo que quizá la más importante de lo que es la estructuración de fideicomisos en Argentina, tiene dificultades con el horario que tenemos en términos generales, que es este de las 18:30. ¿Sí? Pero en principio digo, la regla es virtual, lo que podemos llegar a ser presencial es el encuentro del sistema financiero, porque el docente va a estar aquí en Mar del Plata, y me parece que es interesante siempre, por lo menos para aquellos que participan como docentes y que no ejercen la docencia, pero sienten realmente que es más valiosa las clases de carácter presencial, bueno, ese es una pequeña remuneración que le hacemos al docente y en este caso les puedo garantizar que vale la pena. El resto, como digo, va a ser de tipo virtual. Asistencia, me preguntaron acá, yo les puse, la idea es que la asistencia es un 60%, de las clases tenemos 8 encuentros, así que estaríamos ahí en torno a las 5 de 8. La idea, por supuesto, es que participen de todas. ¿Por qué digo esto? Porque la idea de Finanzas Siglo XXI y su flexibilidad, como mencionaba antes, apunta a tratar temas que en el plan de estudios de las distintas carreras no se tratan. O no se tratan, en algunos casos directamente ni aparecen, y en otros casos los pasamos muy rápido, ¿sí? Y si bien es cierto que, por ejemplo, hablar de fideicomisos financieros en un encuentro de 2 horas quizás tampoco colme las expectativas o la formación de un estudiante de grado, seguramente, ya digo por el expertise que tienen los expositores, sirva como para mejorar la comprensión, profundizar un poco más estos conceptos, y uno ya tenga una plataforma para empezar a trabajar no en el sentido de trabajar laboralmente, más allá de que muchos de los expositores hacen ofertas laborales, plantear estas iniciativas y los temas, digo, con un desarrollo mayor y que a uno le permite después profundizarlos. De hecho, cada unidad tiene un práctico, se tienen que organizar en equipos de hasta de 4 o 5 miembros, y después hay un trabajo final, integrador final, que uno elige un tema, ¿sí? de los 8 que están planteados ahí. De hecho, hay temas que son, por ejemplo, un tema que seguramente a ustedes les interesará mucho, que es el tema de criptomonedas, que tiene una amplitud demasiado grande como para decir, bueno, cripto y acá están todos y no puedo plantear ningún otro, es decir, solo eligió el equipo 1 y ya no puedo, me bloqueó el tema. No, la idea no es esa. Pero la idea de Finanzas del siglo XXI, ya digo, es que vamos a recorrer un abanico de temas nuevos. Vamos a ver qué significa lo novedoso en términos financieros. Le vamos a tratar de seguir dando una perspectiva de finanzas corporativas, no de finanzas personales, pero es inevitable que incorporemos la idea de las finanzas personales también en esta cuestión. Es decir, que nos puede interesar como futuros profesionales a ustedes para incorporar dentro de su bagaje de conocimientos temas que hoy están vigentes y que, ya digo, quizá en el grado, en las materias tradicionales no lo damos, o lo pasamos muy por encima. Ya digo, para la gestión, para el asesoramiento, para el rol que cumplan después como profesionales, y por qué no también como usuarios de lo que llamamos las nuevas finanzas, ¿no? El plan de trabajo docente lo subimos, lo voy a compartir ahora, simplemente para mostrarles el cronograma de clases. Lo pueden ver después. Entonces, profe, el próximo miércoles sería de 5:30 a 7:30.
Perdón. El próximo miércoles sería de 1 hora antes. Creo que si no tengo claro si es 17 o 17:30. No quiero, Bien, bien. no quiero saltarme la clase, pero casi con seguridad entre las 17 y 17:30. Es el contador Pedro Cristián, que ya digo, trabaja en Fitz Capital, y que ya digo, es la empresa que maneja más emisión de fideicomisos en la Argentina. Así que esa la tenemos prevista para el miércoles próximo. Acá les estoy mostrando, son los 8 encuentros. Después tenemos, bueno, las fechas estimadas de presentación de los trabajos. Y otro dato que también me parece que es importante destacar es que nosotros sugerimos una bibliografía, pero este proceso de aprendizaje en el mundo actual nos lleva a nosotros, primero, a no poder, a que la bibliografía sea referencial o enunciativa, si queremos llamar, no es taxativa. Quiero decir que uno puede ampliar la búsqueda, y es más, estimulamos esa idea, pero en este proceso de ampliar la búsqueda, uno tiene que chequear las fuentes, ¿no? Y tratar de encontrar, si uno dice, bueno, mira, me gusta explorar este tema, bueno, explorar el tema, pero no tomes cualquier fuente, sino también chequea las fuentes, la calidad de la información, ya no digo la veracidad de la información, sino la calidad de la información. Porque, ya digo, estamos en un momento donde el nivel de información disponible es demasiado abundante. Hasta ahí estamos bien. Voy a hacer otra aclaración que siempre les interesa a ustedes. La materia reconoce de manera automática las 30 horas de investigación por el trabajo que tienen que hacer. ¿Sí? O sea, no hay que hacer ningún trámite extra para acreditar este tema. Dicho lo cual, vamos a empezar a compartir pantalla para lo que sería el inicio de la materia. ¿Por qué nos planteamos el tema de finanzas siglo XXI? Bueno, por lo que comentábamos al principio, muchas veces los planes de estudio y las materias que integran ese plan de estudio tienen un esquema quizá demasiado rígido para la velocidad de los cambios. ¿Sí? Y nosotros podemos mencionar aspectos que, bueno, que a nosotros nos generan curiosidad, interés, nos parece que están tomando una dimensión importante, tenemos que adecuar bibliografía, pero aún así, siempre el esquema sigue siendo insuficiente. Y la idea de finanzas del siglo XXI apunta a eso, es decir, bueno, hay temas que no podemos incluir en los programas, en los planes de estudio convencionales, muy bien, en la materia obligatoria, perfecto. Bueno, busquemos una herramienta, un vehículo para poder ampliar nuestra perspectiva. Y como decía antes, dentro de eso, quizá dentro de 2 años, si Dios quiere, estemos dando la materia y encontremos un tema que nos pareció interesante en el 2022, pero ya en el 2024 fue superado por otro. ¿Sí? ¿Sí? Esa me parece que es una característica de este tema. Si analizamos la materia que dimos el año pasado, volviendo al mundo cripto, estábamos hablando de un Bitcoin que en noviembre del año pasado cotizaba $67.000. ¿Verdad? La criptomoneda emblemática de este mercado. Y hoy está cotizando 19.000 y fracción, ¿no? Esto cambia, es 24 por 7 y cambia, no digo minuto a minuto, pero casi. ¿Sí? Para no ponernos tan paranoicos y andar siguiendo la cotización a cada instante. Entonces, la relevancia, las características de los fenómenos financieros, bueno, van cambiando y por eso a nosotros nos interesa plantearlo así. Esto es un poco el propósito. Hay temas que uno puede decir, sí,
es cierto, en la materia que me tocó cursar, no sé, análisis o decisiones financieras o en otra, la vi. Bueno, pero ahora podemos darle un poco más de profundidad. Es más, hasta podemos estar un poco más relajados para comprender qué sucede y hacer las preguntas que quizá en otro momento no nos hubiéramos planteado. Esa es otra regla que siempre recordamos, que la idea es que los temas que les resulten, que puedan generar algún tipo de confusión o quieran alguna clarificación extra, hagan los planteos. Es decir, existen siempre todos los canales y claramente en el marco de las presentaciones lo pueden hacer. ¿Qué mostramos acá? Estamos mostrando un cambio que es mucho más palpable, uno podría decir, en el ámbito de las finanzas personales, ¿no? La incursión de la tecnología en las finanzas. De ahí aparecen diversos conceptos, pero básicamente un término que seguramente han escuchado, que es el término de fintech. Ahí vamos a tener, creo que a uno de los, que está dentro de los 50 speakers más famosos, más importantes, más que famosos, de América Latina, que es Ignacio Carballo, que nos va a dar un pantallazo muy a altísima velocidad de lo que es el mundo fintech hoy. ¿No? Ese es un tema. La incorporación de la tecnología en las finanzas. Y no es solamente la tecnología, vamos a ver, para hacer más rápidas las transacciones que hacemos hoy, sino cambios de paradigma en el mundo financiero. Porque nosotros pensábamos quizás las finanzas, donde siempre un rol protagónico lo tenían los bancos, y hoy empezamos a ver que por distintos aspectos, por debilidades del sistema financiero convencional, por las características de los usuarios de los sistemas financieros, vamos a tirar algunos datos como para ubicarnos un poco a dónde queremos ir a parar, por el tamaño de las organizaciones que intervienen, por lo que se llama un fenómeno de capilaridad, digamos, hasta dónde llega un sistema financiero. ¿Hasta dónde debería llegar? Y si el sistema financiero tradicional no llega, ¿qué pasa con esas personas, con esas organizaciones que quieren participar, quieren utilizar los servicios financieros y no pueden hacerlo? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, a veces hay acciones de gobierno, en otras veces hay acciones de emprendedores o de cambios de tendencia que hacen que los fenómenos financieros puedan llegar a través de otros vehículos a esas personas. Entonces, ese me parece que es un dato clave. Un dato clave. Vamos a ir hoy haciendo una especie de ping-pong para ir ablandando el tema. Yo voy a hacer preguntas, ustedes me gustaría que me den su parecer respecto de lo que pueden estar percibiendo como cambios en este terreno. Acá tenemos dos imágenes, ¿no? La de la izquierda muestra una sucursal de un banco, que es el Banco Nación de Avellaneda, de la ciudad de Avellaneda, donde las colas en los bancos plantean un problema. Y acá hay diversas formas de resolver este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la que planteó el intendente de Avellaneda era generar espacios para que la gente, en vez de hacer cola, estuviera sentada. Y recordar los límites de tiempo que tienen las entidades financieras para atender a sus clientes. Esto es como un fenómeno de las autopistas, ¿no? Yo puedo dimensionar una autopista con un tamaño determinado. Ahora, ¿por qué se producen congestiones en las autopistas? Bueno, porque en determinado momento concurrimos demasiados usuarios de ese servicio. La pregunta es si generar espacios para que la gente se siente es la solución, o vamos a ir evolucionando ahora, a medida que vayamos viendo la presentación de hoy, generando cambios en el comportamiento de los usuarios, generando herramientas que estén disponibles, que los usuarios conozcan
estén familiarizados, tengan la educación necesaria para usar, ¿sí? Y de esa manera quizás podamos resolver las operaciones de otro modo. No estoy planteando el mundo idílico de una persona sentada en un sillón haciendo sus transacciones financieras y nada más, no moviéndose de la casa. Porque también hay que respetar algo para no caer en el fanatismo de la tecnología. Me parece que uno de los desafíos que plantean hoy las entidades financieras convencionales, como las plataformas financieras que están operando, es lo que se llama un concepto de omnicanalidad. Es decir, a ver, va a haber personas que se sientan cómodas y seguramente serán inducidas, no para hacer solamente el bien al usuario, sino también por una cuestión de costos, ¿sí?, a brindar servicios que no requieran la presencialidad. Pero vivimos en una sociedad donde, si uno tuviera una lupa y pudiera ampliar este plano, vería que muchas de las personas que están ahí haciendo cola son adultos mayores. ¿Sí? Y que tienen derechos, los mismos derechos que tienen los jóvenes o los adultos jóvenes. Vamos a ver también que, por ejemplo, en la pandemia, cuando comienza la pandemia, el gobierno y los gobiernos del mundo, pero hablemos del caso argentino en particular, quisieron hacer llegar una serie de recursos a las personas que no podían trabajar. No vamos a plantear si eso estaba debidamente justificado, si el control fue el control que se debía hacer, etc. Pero se encontró con ese problema. La gente no podía concurrir a los bancos, ¿sí? Pensemos en el momento más álgido, marzo, abril de 2020, cuando todo se cierra de golpe, pensamos que era por poco tiempo y duró más de la cuenta. Entonces aparece ese concepto de IFE, ¿sí? Y que había personas, básicamente estaba destinado a un segmento más informal, y el problema es que había muchas personas que no tenían cuentas bancarias y le querían hacer llegar los recursos. No había forma. Bueno, entonces hubo una apertura masiva de cuentas, ¿sí?, para que las personas pudieran acceder a ese beneficio. Hasta ahí muy bien. El punto después, ¿qué hace la persona con el dinero que tiene depositado en una cuenta bancaria? Por ahora vamos a hablar cuenta bancaria y si queremos CBU con B larga. ¿Sí? Cuenta bancaria y CBU con B larga. El problema es, digo, ¿qué iban a hacer? En Argentina, si nosotros tenemos datos, no nosotros, digo, como los ciudadanos tenemos datos, de que cerca de entre el 93 y el 95% de los adultos en la Argentina tienen una cuenta bancaria. ¿Por qué la gente hace cola en los bancos? ¿Piensa que se va a acabar la plata si van, por ejemplo, a las 11, a las 12, a la 1, a las 14, a las 15 horas? Si 15 menos, un poco antes, ¿no? De las 15 que cierra el banco. No. Es un fenómeno distinto. Es un fenómeno claramente cultural. Es decir, acá no estamos sacando una foto del Líbano, que hay una corrida bancaria y la gente va a ver si puede rescatar el ahorro de él y del que viene atrás vemos. No, no, no. Acá es un fenómeno cultural. Entonces, tenemos casi un 95% de cobertura en cuanto a lo que estamos hablando, ahora vamos a mencionarlo más adelante, se llama inclusión financiera, pero cuando le preguntan a la gente cómo se mueve y si sabe lo que tiene como producto, el 50% se mueve en efectivo. No sabe si tiene una cuenta, sabe que tiene que ir a un banco y le van a dar algo. Tiene que cobrar ahí. No sabe la cuenta, qué tipo de cuenta es, qué tipo de productos adicionales están vinculados con esa cuenta, etc. Es inclusión y educación financiera. ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas del siglo XXI? Mucho. Uno puede decir, ¿esto es finanzas corporativas? En alguna medida sí. ¿Es finanzas corporativas por qué? Porque hay empresas que se dedican a resolver esta problemática. En aquel momento, no se les permitió a la fintech operar en este tramo. Es decir, yo no podía tener una cuenta, por ejemplo, en Ualá, para que me acreditaran el IFE. Tenía que ser una cuenta del sistema financiero. Es decir, hubo una puja importante porque eran millones de personas que no podían recibir el beneficio. Es decir, es oportunidad de negocio, finanzas corporativas. ¿Son finanzas personales? Sí, porque estamos hablando de personas que, digamos, tienen un nivel de analfabetismo financiero elevado.
Es decir, no saben el producto básico en donde le están depositando el dinero. Esto es así, pero ya no es tan así. Este fenómeno viene avanzando, el fenómeno de la incorporación de la tecnología, y viene cambiando los comportamientos, y viene cambiando los negocios también. Es decir, no es solamente las conductas, sino también cambia la naturaleza de los negocios, pues las dos cosas van juntas. Cuando nosotros ponemos mucho énfasis en el tema del entorno, decimos, bueno, ¿cómo condiciona el entorno la performance financiera de un negocio? Bueno, hay un plano que, si algunos recuerdan, decimos, hay una parte que es el espectro sociocultural. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Sí? Las conductas de consumo, el comportamiento, las modas. ¿Sí? Bueno, todos esos factores permiten que uno, como usuario, vaya utilizando determinados servicios. ¿Por qué? Porque a otro se le ocurrió prestar servicios en ese segmento. Y también planteamos, y esto no es una ensalada lo que estoy diciendo, planteamos que estamos migrando de una economía muy física a una economía donde el peso relevante lo van tomando los servicios. Es decir, es muy probable que ustedes, yo no voy a hacer pronósticos agoreros, de decir, este trabajo se va a terminar dentro de 5 años, porque no sé, no soy astrólogo para plantear eso. Pero sí podemos pensar que si en tan poco tiempo hubo tantos cambios, la tasa de innovación puede prometer resultados que hoy no podemos entender. La tecnología impacta en las finanzas, como en las operaciones que uno puede entender, fenómenos de inversión, de solicitud de préstamos, medios de pago, por ejemplo. Impacta en el mundo de los seguros, impacta en el mundo de la salud. Es decir, estamos hablando de fintech, como podríamos hablar de otros renglones más que están impactados por la tecnología. Usuario, visión del usuario, si queremos las finanzas personales. Visión del emprendedor, visión de los bancos, que van viendo cómo se posicionan de otro modo para la prestación de los servicios financieros, fenómeno digital. Entonces, este fenómeno va caracterizado, como decíamos, de algunas cuestiones que de vuelta obligan a leer el entorno. ¿Sí? A veces tenemos una visión demasiado homogénea del mundo de los negocios. A veces tenemos una visión sesgada de dónde las empresas buscan los negocios. Y esto aplica para alguno que tenga algún emprendimiento en la cabeza, y aplica para que después, cuando le toque participar, ya digo, desde la consultoría, la gestión, tenga una amplitud mental para entender en qué lugar estamos parados. Primero estamos parados geográficamente en un sitio, pero está claro que el negocio hoy, con esta modalidad, no es el sitio donde estamos parados, no es el país, la localidad, es otra cosa. Es realmente el mundo. Es realmente el mundo. Y ese mundo es muy diverso. Ese mundo es muy diverso. En un país, por ejemplo, con la Argentina, hoy el dato de pobreza se publicó, 36.5. Es decir, somos un país que ha sido exitoso en la generación de pobres, ¿no? Porque hemos ido creciendo en la cantidad de pobreza en Argentina. No deberíamos sentirnos orgullosos de eso. Uno podría decir, no hay negocios posibles. Y constituiría un error. ¿Sí? Porque no estoy haciendo una especie de apología a la consolidación de la pobreza. Pero como hay negocios para un segmento ABC1, y que puede significar que en el mundo de las finanzas haya organizaciones orientadas al asesoramiento de la gestión de grandes patrimonios, también hay negocios financieros que deben orientarse al segmento de las clases medias y las clases bajas. Es una realidad. Es decir, esos sectores consumen, tienen necesidad de ahorrar, tienen necesidad de solicitar asistencia crediticia, realizan pagos, se mueven, trabajan en una situación de mayor o menor formalidad. Todos esos factores tienen que estar, es mi deseo, no es una obligación ni una imposición. Me gustaría que estén en el radar de ustedes.
decir, que ustedes incorporen esa visión. ¿Sí? Estamos hablando del mundo de los negocios. Entonces, vamos a encontrar que hay, ya digo, empresas que están orientadas a un segmento donde pueden hacer determinados negocios, ¿sí? Y hay otras que se enfocan en otro lado. Es decir, vamos a ir por este tipo de cliente. ¿Sí? Todos los clientes merecen respeto de sus derechos como usuarios. Es decir, vamos a ir enfocando y seguramente, o tratando de abarcar todos los sectores, con la misma organización, con distintos nombres, como se define una estrategia de marketing, pero en definitiva, vamos a buscar los negocios donde los negocios estén. No vamos a descartar a nadie, porque todas las personas tienen necesidades de hacer negocios, pensando en los negocios financieros. La banca digital descubre un poco esto y empieza a trabajar. Vamos a ver algunas restricciones que se le pueden plantear a los negocios financieros cuando, por ejemplo, nosotros decimos, yo tengo un score crediticio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cobro mi salario en blanco, hace 20 años que trabajo en un lugar, tengo una trazabilidad como usuario de servicios financieros, y al lado mío hay una persona que es jardinero, que trabaja en un segmento, algunas facturas emite, otras no, trabaja en un segmento con un perfil mucho más informal que el mío, pero en definitiva, más allá de las magnitudes de ingreso, y eso no tiene nada que ver. Es decir, los dos estamos seguramente observando cuáles son los servicios que necesito. A la banca tradicional se le dificulta el abordaje de ese segmento. Y ese, de alguna manera, me parece que es uno de los disparadores, ¿sí? Uno de los disparadores para el avance de las finanzas digitales. Y el fenómeno de la fintech en el mundo, en Argentina en particular. Acá hay una pequeña infografía de la fintech en el año 2021 en Argentina. Se estima que hay más o menos unas 305. El número va cambiando, ¿no? Algunas le va mejor, otras aparecen y otras desaparecen, como sector nuevo que es. Como decíamos, tenemos desde seguros, medios de pago, otros esquemas financieros, ahorro, inversión, ¿sí? Crowdfunding, ¿sí? Financiamiento colaborativo. Vamos a tener un encuentro sobre eso para entender de qué se trata y cómo una herramienta que tenía, por decir así, una finalidad de tipo social, esa herramienta es utilizada después para hacer negocios lucrativos. Negocios lucrativos, no sin fines de lucro. ¿Conocen alguna de estas que están acá? Así respiro un poco. Yo sé que están chiquitas, pero bueno, ustedes son más jóvenes, pueden verlo mejor. No, no tanto, pero ¿No sí, tanto? Mercado Pago, Ripio, vi otra, Front, también la conozco. ¿A Front la conoces? Sí. ¿Que estás invirtiendo ahí o curioseando? No, curioseando, invierto, tengo una parte en Binance, pero me gusta todo el mundito este, pero no. No te voy a preguntar cuánto, no te hagas problema. No está la FIP acá presente, así que podemos hablar casi al calzón quitado. Igual no. ¿Qué otras conocen? A ver. Voilà. También Brobank, Rebanking, Bien. y Único, la de seguros. Porque conocen varias, ¿eh? Bien. Balance. ¿Cuál? Balance. 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 Bien. ¿Qué más? Hay una que estoy buscando, a ver si está, porque es difícil, estas son muchas acá. No sé si el momento de hacer la pregunta es ahora, espera un poco más. Bien. Yo soy bastante apasionado en plantear algunas cosas, pero no quiero caer en el sesgo de pensar que todo el mundo tiene la misma curiosidad que tengo yo. Pero, a ver, hay de todo, ¿no?
La mayoría están en medios de pago. Se calcula más o menos un 35% de las fintech en Argentina están en medios de pago. Latinoamérica es un espacio claramente de fintech, donde Brasil y México, por tamaño poblacional, si queremos llamar así, tienen la mayor cantidad, y ahí, esto es como si fuera la clasificación del mundial. En tercer lugar aparece Colombia, no nosotros. En cuarto lugar, en el repechaje, estamos nosotros, con un 11%, y luego viene Chile, los 5 primeros. Los cinco primeros en el mundo de las cripto. Perdón, de la fintech. Luego, como digo, esto se va ampliando, ¿no? Se va ampliando. La cantidad, el nicho, en algunos casos, ¿sí? Ignacio Carballo lo menciona muy bien, cuando plantea este fenómeno, es decir, cómo algunas, y uno podría pensar Mercado Libre, cómo va generando una empresa de carácter, si queremos llamar así, financieramente multipropósito. Empieza con una finalidad y después termina haciendo otros negocios. ¿Sí? El rol de las empresas tecnológicas, las Big Tech, que se llaman por ahí, qué pasa con Google, qué pasa con los servicios financieros, eso, en materia de Ignacio, yo no me voy a meter. Pero acá está un poco el panorama. Cuando hablaban de Ualá, ¿lo hicieron porque tomaron en algún momento alguna tarjeta de prepaga? El que mencionó Ualá. No, por la publicidad la tengo. Bueno, está bien. Bien, perfecto. Yo tengo, profe, 2 prepagas, pero no son Walla. No son buenas. Bien. No. Te voy a hacer una pregunta con toda la discreción y respeto. ¿Por una cuestión de decisión de manejarte vos en cuanto a lo que vas a gastar, o por una cuestión de que no podés acceder a una tarjeta de crédito que no sea prepaga? Las clásicas, digamos, las convencionales. No, tengo clásicas también, digamos. Tengo de tenés crédito, pero... una colección, Sí, digamos. sí. Sí, tengo Coleccionista de varias. plásticos, bien, te vamos a poner así. Sí. Bien, perfecto. ¿Y por qué te interesaron las prepagas? Bueno, tengo ahora usando Lemon y Velo, y está bueno por el tema del cashback que te dan de los consumos y todas esas cosas. Explícalo, vamos a hacer una pequeña pausa. Explica un poco, a ver, el caso de Velo. Y explícanos qué es el concepto de cashback. Tipo de eso. Sí, Bueno, creo que sí. me está tomando un examen, Nicolás. Por supuesto, obviamente, claro. Sí, sí, mi No, debilidad. Velo es una plataforma con una tarjeta prepaga que se desarrolló hace poco, tengo entendido, al menos hace poco la conozco yo. Que bueno, es una tarjeta prepaga en donde vos podés cargar crédito y consumir, y podés, al igual que Lemon también, elegir en qué cripto te dan un X porcentaje, que en el caso de Velo es aleatorio, y en el caso de Lemon tengo entendido que es fijo. No sé, vos haces un consumo de 1.000 pesos y Lemon creo que te da el 6% o el 2%. Dos me gusta más, 6 no. Dos más. No, porque el 2 es seguro, creo. En la cripto que vos hayas elegido. Es decir, que vos gastás en pesos y el cashback, que es la recompensa en este caso, que te dan a vos por gastar, es en cripto. Exacto. ¿No? ¿Sabían que existía eso? Exactamente. ¿Cómo estábamos ahí? Martín, o sea, Martín sabe, sí, Martín sabe. ¿Martín es el que estaba hablando? Sí, yo había hablado. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí estamos entonces, ¿no? Aparecen esos productos. Habitualmente, si queremos llamar así, el cashback o la recompensa, las tarjetas eran puntos, ¿no? Un sistema como puntos quiero, o millaje, etc. Bueno, ahora tenemos una forma, así que si no queremos poner, entre comillas, dinero, pesos,
en el mundo cripto, cuando vos consumís, la recompensa es en cripto. Bueno, es una manera inteligente de ir entrando a aquellos que les interesa en el mundo de criptomonedas, de la mano del cashback. Bien. Vamos a la parte, ahora a la parte más fea y barrosa de esto. Cuando hablamos de capilaridad, ¿sí? Capilaridad es hasta dónde llegaban las raíces del sistema financiero, hasta dónde llegaba la asistencia financiera, tanto a empresas como a personas. Argentina, acá sí que está en zona de descenso directo, por muchas razones, ¿no? Argentina siempre ha tenido un sistema financiero muy pobre y muy poco relevante respecto del tamaño de su economía. Ahora junta dos factores. Se hace más pequeño el Producto Bruto y también, consecuentemente, porque la actividad está muy incierta, no vamos a hablar de la macro hoy, pero digo, en ese entorno el ofrecimiento de crédito no es sencillo. Y también se reduce esto. Entonces, hay un indicador que es bastante sencillo, que es el que están viendo ahora, que muestra la relación entre el crédito al sector privado, familias y empresas, ¿sí? Familias y empresas respecto del PBI. Argentina tiene unos datos malísimos, ¿no? Malísimos, ¿no? Estamos viendo ahí datos muy malos. No digo compararnos con Noruega, Estados Unidos, no, comparémonos con la región. ¿No? Comparémonos con la región. Los datos son realmente, históricamente muy malos. Pensemos en un elemento en particular. Crédito hipotecario. Crédito hipotecario en la Argentina es virtualmente inexistente. Aquellos que obtuvieron crédito con la modalidad UVA, debe ser uno de los sectores que más se quejan, ¿sí? No estoy haciendo apología de la contra de un crédito UVA, el problema de la Argentina es otro, es un tema inflacionario, de base, que digamos, puede romper cualquier esquema virtuoso, pero bueno, hoy es un producto que no existe, es decir, no suma puntos en el casillero de los préstamos a familias, es decir, no hay crédito hipotecario, y si yo me comparo con Chile, con Perú, o con Brasil, o Uruguay, bueno, claramente ellos tienen líneas de crédito hipotecario y la Argentina no tiene, cero, por decir así, cero. Es decir, no hay nadie hoy en su sano juicio que contraiga un préstamo hipotecario. Es decir, puede ser alguna de las explicaciones, ya digamos, estamos hablando de algo inexistente, ¿sí? Una especie que desapareció. Estaba en peligro de extinción, se extinguió, por el momento. Junto con el sistema financiero, la banca, está el mercado de capitales. ¿Sí? El mercado de capitales, que está pensado, por lo menos muchas veces nosotros lo enseñamos como un sector, más que nada dirigido, uno lo piensa, dice, bueno, el mercado de capitales sí, hay una idea de que el mercado de capitales es un lugar donde hay financiamiento a largo plazo, con algunas características peculiares, algunos instrumentos que operan en ese mercado, pero la primera referencia que se le viene a uno es el mercado accionario, es decir, un lugar donde las empresas van a ofrecer un proyecto para que haya personas interesadas u organismos interesados en invertir en eso, la emisión de acciones, el mercado primario, si queremos llamar así, y luego un mercado secundario donde esas mismas especies, esas mismas acciones se pueden negociar, ¿sí? Para que una persona que invierte en una empresa, si el día de mañana quiere salir, encuentre interesados en comprarlo. Un mercado primario y secundario. Estoy simplificándolo significativamente. Ahora, las distorsiones del sistema financiero tradicional traen también claramente distorsiones en el mercado de capitales. Ahora vamos a ver algunos datos del mercado de capitales argentino, que no han tenido grandes modificaciones en los últimos años. ¿Por qué? Digo, porque este rol, si uno quiere decir, desde la lógica o desde el cual debería el deber ser de un mercado de capitales, empieza a mutar
y empieza a transformarse y a crecer en relevancia, más que nada para lo que podía ser el rol transaccional de las entidades financieras. Es decir, empezar a operar como fuente de financiamiento más de corto plazo. El plazo y las reglas son condiciones claves para el desempeño de un sistema. ¿Sí? En Argentina, como decimos, corto plazo, no sabemos definir el corto plazo, ¿sí? Porque decimos, ¿cuánto es el corto plazo? 30, 60, 180 días, un año, y menos el largo plazo. Es decir, estamos en un escenario de ausencia de largo plazo. Y eso se traduce claramente en los mercados financieros. Es decir, son el reflejo de esa ausencia de estabilidad de reglas, fundamentalmente, y de una macro absolutamente imprevisible. Bueno, en ese marco, entonces, instalamos la idea de que también tenemos que mirar el mercado de capitales, porque esas fintech, algunas de ellas, se dedican, por ejemplo, los que hacen asesoramiento en términos de inversiones, a sugerirte a vos o a tu empresa, que tiene un excedente financiero, dónde colocarlo, ¿sí? Transitoriamente. Es decir, bueno, yo tengo un excedente y quiero invertirlo en un fondo común de inversión del tipo tema cero. Bien, money market. Quiero tener la plata disponible de manera instantánea. Bueno, este es el vehículo, ¿verdad? Entonces, vemos que algunos productos financieros, que no son las acciones, ni las obligaciones negociables, y vamos a ver que la relevancia también de los fideicomisos financieros empieza también a reflejar este acortamiento del horizonte en la Argentina, y compiten, y hasta a veces se superponen, en cuanto a sus roles, el mercado de capitales y el sistema financiero. Cheques de pago diferido, los hemos mencionado en las materias de grado, ¿sí? Como fuente de financiamiento básicamente PYME, cheque electrónico, factura electrónica, de vuelta al impacto de la tecnología, impacto de la tecnología. Es decir, no es lo mismo claramente un cheque físico que un cheque electrónico, ya lo sé, que no es palpable, pero hay características diferenciales. Endoso, por ejemplo. Posibilidad de transmisión. ¿Sí? Posibilidad de negociación, mucho más fácil para hacerse de liquidez. Bueno, algunos datos. La moneda de conversión es el dólar. ¿Sí? Eso está expresado en dólares, en millones de dólares. Ahí están el financiamiento empresario a través del mercado de capitales, ¿sí? Y las distintas variantes, ¿sí? Las distintas variantes que ustedes pueden encontrar. Como se ve, de 2017 en adelante, el mercado de capitales entra en un estado casi comatoso, porque estamos hablando de que 2021, el año 2021, recuperación o salida de la pandemia, estaba brindando financiamiento por el 50% de lo que lo brindaba en el año 2017. Y lo puedo retrotraer más atrás, etc. Es decir, los mismos problemas que tiene el sistema financiero están en el mercado de capitales. Razón por la cual uno puede entender por qué empiezan a aparecer otras variantes, otros modos de hacer finanzas, ¿sí? Más allá de los esquemas convencionales. Ahí, bueno, esto lo estamos grabando y lo vamos a subir para que ustedes lo tengan. Ahí tienen quién opera. Hay claramente instrumentos que no son propicios para las empresas pequeñas y medianas. Es decir, cheque de pago diferido sí, pero emisión de obligaciones negociables no. Eso está más reservado para empresas grandes, locales. De hecho, al que le interese profundizar un poco el tema del mercado de capitales, esto lo tenemos en la unidad 8, pero el tema tiene importancia. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, en Argentina, cuando decís, si uno va al mercado de capitales y quiere invertir en títulos públicos, está jugando claramente con fuego, ¿no? Hoy el riesgo país creo que estaba en 2.700 puntos. Es decir, cada vez el precio de los activos dice, bueno, no pueden bajar más, y siguen descendiendo.
Y para aquellas personas que tienen dólares en el sistema financiero y quieren obtener un rendimiento en un mundo que cambia, ¿no? Esto es tormenta de ideas. Pero pensemos en esto, ¿no? Argentina es como un planeta aparte, decimos a veces, ¿no? Es un planeta que está, un satélite que está ahí mirando lo que pasa en la Tierra. Bien. Estuvimos desde el 2008 hasta este año, donde en el mundo casi no había inflación, y las tasas eran cercanas a cero. De hecho, había, hasta hace poco, tres países, donde la persona que iba a depositar sus ahorros al banco, en lugar de pagarle, le cobraban. ¿Se entiende el mundo, no? Podías conseguir hipotecas quizá a tasa cero o muy poco, claramente el banco tenía que ganar algo, algo que iba a cobrar. Hipotecas a 20, 30 años a tasa cero, o 1% o 2%. ¿Sí? Y de golpe apareció la inflación en el mundo, a tasas para países donde la inflación podía ser el 1 o 2% anual, a tasas que se ubican entre el 8, más cerca del 10% anual. Y las tasas comenzaron a despertarse. Es decir, es la medicina que están empleando en general los estados para combatir la inflación. ¿Sí? Dentro de los tres países que le cobraban al ahorrista cuando llevaba dinero al banco, ¿sí? Uno cambió hace poco, tenía tasa nominal negativa. Tasa nominal negativa. Era Dinamarca, queda Suiza y queda Japón. Todavía con tasas fijadas por el gobierno, me refiero a la tasa de política económica, que es en definitiva la que se traslada a los negocios. Es decir, que venimos viviendo casi más de 12, casi 14 años, ¿sí? En un mundo donde el dinero costaba nada. Y esto tiene que ver con la lógica de los negocios, porque genera conductas para los usuarios y también genera conductas para las empresas que se endeudan, se llaman empresas zombies, que funcionan por obra y gracia de que el dinero es gratis. Es el mundo. De vuelta, Argentina está satelitando ahí lejos, no está ahí cerca. Pero eso está pasando en el mundo. Es decir, ese dato de la comprensión, aunque uno no sea experto macroeconómico ni monetario, yo no soy tampoco, pero simplemente hay que entender que eso está pasando, que eso genera conductas cuando va en un sentido y genera reacciones cuando la tendencia cambia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las empresas o las personas que se endeudaron en una hipoteca a tasa variable, porque la tasa era 0 o 1, y ahora la tasa comienza a subir? Por ejemplo, ¿no? Uno puede pensar, durante ese periodo, cuando la tasa es 0, vos podés aprovechar casi cualquier proyecto de inversión, si conseguís financiamiento casi gratis. Es una distorsión, la tasa de interés siempre es un elemento clave en el tema financiero. Bueno, ¿qué pasa cuando la tasa se arrima a 0? Bueno, se generan claramente distorsiones. ¿Y qué pasa cuando la tasa comienza a subir? Bueno, empiezan los temores. Cuando vos montaste un negocio sobre la base de un financiamiento que tiene un costo artificial. Mucha liquidez, tasas cercanas a 0. Un tema que es el que vamos a ver la semana que viene, fideicomisos financieros. Más o menos tenemos todos una idea de lo que es un fideicomiso financiero, ¿verdad? Más que nada, más allá de la herramienta en sí, ¿cuáles son los activos sobre los cuales se respaldan los fideicomisos? Acá tenemos, ¿no? Si ustedes se fijan, entre créditos al consumo, créditos comerciales y tarjetas de crédito, está cerca del casi el 90% de los fideicomisos hoy, ¿no? Acá, 2022. 90%.
Como decíamos hoy, es inexistente, por ejemplo, el rol de un fideicomiso vinculado al rubro inmobiliario y hipotecario. Muy concentrado todo en una visión de cortísimo plazo. De cortísimo plazo. Le podemos preguntar el miércoles que viene, porque no hago chivos de ninguna naturaleza, simplemente menciono que Fifth Capital armó un fideicomiso de préstamos digitales, el primero, con la empresa Mango. No estoy tampoco induciendo que tomen préstamos en Mango. Fíjense siempre la tasa, costo financiero de las operaciones. Si no son gratis, para nada. Pero digo, estamos hablando de que una empresa puede ser Frávega, ¿sí?, que financia el consumo de línea blanca, electrodomésticos, y ahí también están en créditos Mango, que tiene préstamos digitales. Es decir, una fintech digital. No la vas a encontrar físicamente. Bueno, ellos también utilizan la herramienta y empiezan a operar en esto. ¿Por qué? Es decir, cambia la modalidad, pero la lógica sigue siendo la misma. Estamos hablando de créditos a personas, dados de manera presencial, si quieres llamar así, o dados de manera digital. Acá tenemos otro gráfico, no los quiero abrumar mucho, para que si los quieren mirar más en detalle después. Las barras representan la cantidad de cheques y la línea la cantidad de pesos. Acá a la derecha, no se está viendo si se lo pueden ver bien, sobre la izquierda la cantidad de cheques, en la derecha la cantidad de pesos que se negocian a través de los e-check. ¿Sí? Van creciendo, modalidades distintas. Estamos hablando de un periodo acá, el gráfico refleja aproximadamente 24 meses. En 2 años, inflación mediante, estamos viendo así. Pero miremos las cantidades. Miremos las cantidades. De 6.600 cheques a unos 16.000. Estamos hablando de cantidades mensuales. Facturas de crédito electrónico. Facturas también empiezan. Digo, una modalidad de financiamiento, nosotros explicamos el factoring. Explicamos el factoring. Es decir, vamos a tener que ir incorporando también, claramente, en las materias de grado, es decir, estas cuestiones. Es decir, está esto, sí, pero lo que está yendo es esto. Esto está cambiando. ¿Y por qué cambia? Menores costos, más sencillo, menos requisitos. Esto facilita el modo de que una empresa puede obtener, por ejemplo, liquidez. Dijimos, las empresas generan liquidez o generan recursos ¿cómo? Contrayendo pasivos o acelerando la realización de sus activos. Bueno, acá estamos hablando de formas jurídicas apoyadas en la tecnología que empiezan a cambiar la dinámica del modo de financiarse de las empresas. Entonces ya hemos mencionado este tema de la tecnología, pero hay mucho más, ¿no? Hay mucho más. Algunas cosas las mencionamos, pero 2 minutos me gustaría que me cuenten ustedes cómo se llevan en términos de sus finanzas o qué ven del tema financiero hoy y la tecnología. Billeteras digitales, todo sí, ¿no? ¿Cómo estamos ahí? Sí, cuenta DNI a full. Sí. Cuenta DNI a full. Podemos decir, somos creo que 30 o algo así en este momento, todos cuenta DNI. La abuela, el abuelo, papá, mamá, los chicos, todos. De 13 a 17 hay una cuenta especial, cuenta DNI 13 a 17. ¿Únicamente cuenta DNI? Mercado Pago. Mercado Pago. Sí, también. Mercado Pago también. ¿Modo? Sí. Mercado Pago. Sí. Bien, Mercado Pago también. Depende de las promociones con la nafta. Bien. Hay que tener tarjeta de todos los colores. Pero bueno, el tema es que antes desplegabas como un bandoneón las tarjetas físicas y hoy las tenés acá, ¿no? Está todo esto acá adentro.
Y poder extraer sin la tarjeta es buenísimo. Bien. Se me escapó algo. En el tema de los cambios muchas veces los estados, los gobiernos, más particularmente los gobiernos, tienen como dos herramientas posibles. Uno, inducir el cambio a través de una regulación, prohibir algo, regularlo, encarecer el costo, ¿no? Para que vos no uses eso o desalentar el uso. Y la otra son las recompensas, ¿no? Como dos modalidades opuestas, si querés llamar así. En el caso de las billeteras, creo que mencionabas, Agustina, estamos en función de qué día es hoy. Te levantás a la mañana y antes de bostezar, mirás, decís, hoy es miércoles, mañana es jueves, mañana cuenta de energía full. Olvídate. ¿No? Mañana hasta los 800 no paro. Voy por mis 800. ¿Verdad? O por los 1000, depende. Se está quedando medio corto el descuento ya. Muy corto. Sí, re. Muy corto. Vos fíjate que en un país con una inflación del 100%, bajaron el reintegro. Vieron que no les servía, me parece. No, quedan muchos. Pero se le subió más gente de la que pensaban. La verdad, sí, hoy tendría que estar hablando de 2.000 pesos, pero bueno, evidentemente, creo que estaban 1.200 y le pegaron un recorte interesante. Es un estímulo, es una modalidad de estímulo. ¿Cómo lo queremos hacer? Estimulando. Bueno, ¿cómo lo queremos hacer? Prohibiendo, encareciendo, etc. Hay que ver, es decir, cuál es, más allá de la ideología o la simpatía que le merece a cada uno, cuál es la herramienta que mejor funciona. Es decir, para uno, como inductor de un comportamiento, porque lo que están buscando es eso. No sé si todos compramos hasta aprovechar íntegramente, asociar el porcentaje con el tope de reintegro. Capaz nos pasamos un poquito, en general, si no gastamos la cantidad exacta para hacernos 800 y que nos dé el 30%. No, hacemos un poco más, pero bueno. Eso también forma parte de la educación financiera. Pero bueno, las billeteras digitales ya están. Hay mercado pago, se estaba mencionando, 700.000 adolescentes de entre 13 y 17 años que tienen una billetera. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de entender ese cambio, cómo funciona. Ustedes son jóvenes, pero seguramente hay comportamientos hoy y hay herramientas que los hacen manejarse de otro modo como ustedes tenían 13 y 17 años. Porque ninguno de ustedes tiene 13 a 17 años, eso estoy seguro. Entonces vos decís, el nivel, digamos, de utilización de las billeteras digitales o de las herramientas digitales para manejar sus finanzas ha cambiado sustancialmente en 10 años. Sustancialmente en 10 años. Algunos datos. ¿Cuántos bancos digitales hay en Argentina? Y cuando digo bancos digitales me refiero a bancos que tienen las mismas reglas de funcionamiento y regulaciones por el Banco Central que el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Francés o el que quiera. ¿Cuántos bancos digitales? Los más Yo creo conocidos que son los que conozco a estaban Brubank. Brubank, Rebanking, Willow Bank. Esos son los más conocidos. Bien. ¿Cuántos bancos digitales? 10. 15. Hay más de 2, hay menos de 10. Bueno, ahí tienen un tema de investigación. Bancos digitales, ¿cuántos hay? ¿Qué diferencial ofrecen? Una de las características que entendieron muy bien los bancos digitales fue la remuneración de los saldos ociosos de los clientes de un banco. Pensemos en un usuario ultra racional de su dinero. Esa persona cobra, vamos a hacerlo fácil, el último día hábil de cada mes. Tiene una tarjeta
prepaga, si querés llamar así, para evitarse los costos de renovación y de mantenimiento de la tarjeta. Bárbaro. Muy bien. ¿Qué hace? Paga todos sus consumos con la tarjeta de crédito prepaga. O con la tarjeta de crédito común, como ustedes prefieran. El dinero lo deposita, ¿dónde? ¿En una caja de ahorro de un banco? Y no, porque le paga ¿cuánto? ¿Cuánto paga una caja de ahorro hoy? ¿1% anual? No sé si alguno ha dejado plata en una caja de ahorro y ve los intereses ganados. Mueven a risa o a llanto. No, pues son centavos. Literalmente centavos. ¿Qué hicieron los bancos digitales? Comenzaron a remunerar esos fondos. Como hace Mercado Pago, por ejemplo, ¿no? Si Mercado Pago te paga rendimientos diarios. Bueno. ¿Cuánto paga Mercado Pago, ponele, al año? ¿Cuál es la tasa más o menos? ¿Tenés una idea? 54, es Money Market, más o menos por ahí. Muy bien. A 1 es una enormidad, ¿no? A 100% de inflación es tasa real claramente negativa. Pero bueno, uno ve muchas veces avisos o noticias que dicen ¿cuánto ganás si haces un plazo fijo de tanto? O ¿cuánto tenés que invertir para ganar tanto por mes? La cuenta inversa, ¿verdad? Eso es un dato diferenciador. Es decir, 7 bancos empiezan a remunerar las cuentas. Cambio de comportamiento del usuario. Es decir, el usuario hoy, que tiene el dinero estacionado en una caja de ahorro, o lo coloca en un fondo común de inversión de su propia entidad financiera, o busca una alternativa, por lo menos tener una remuneración, y atajarse mínimamente del daño que le provoca la inflación en su economía. Lo mismo en la empresa. Uno en la empresa la piensa más, pero bueno, uno es su propia empresa y también tiene que ir pensando cómo funcionar en ese sentido. Como decíamos, datos. Las plataformas son de servicios financieros, es decir, hay de pagos, hay de préstamos, ¿sí? Y hay otras que hacen muchas cosas, ¿no? Mercado Pago es un ejemplo de los más cercanos, ¿no? Vos podés comprar, vender, dejar el dinero, pedir un préstamo, es decir, hay muchas cosas que podés hacer dentro de eso. Y muchos van buscando esa idea. Es decir, ya hoy servicios financieros no es sinónimo de un banco. ¿Está claro eso? Es decir, por lo menos eso es, a ver, lo que queremos instalar como idea. Es decir, cuando hablamos de servicios financieros, no son monopolio de los bancos tal cual los entendíamos. ¿Preguntas? Ah, mirá vos. Bien. Tomás ahí también haciendo, comentando la posibilidad de comprar dólar MEP a través de Walla. También creo que tiene CDR, tienen otros vehículos de inversión de los cuales se puede participar. ¿Sí? Siempre tememos un poco que la modernidad y la tecnología no nos opaquen nuestro espíritu de saber en dónde estamos poniendo nuestro dinero o con quién estamos haciendo las operaciones, ¿verdad? Eso, es decir, moderno sí, no quiero usar la palabra, pero desprevenido no. No. Modernidad sí, lo otro no. Tarjetas prepagas también es un fenómeno que se viene instalando en los últimos años. Mucho, ya digo, en el segmento adolescente y en el segmento informal, de vuelta, en el segmento informal. 2 personas ingresan a un local en un shopping. Hay una promoción de Mastercard. Las 2 sacan una tarjeta Mastercard. Una emitida por Walla, otra emitida por el Banco Galicia. Los 2 gozan de un descuento ese día porque Mastercard a sus clientes les hace un 25% de descuento. Uno usa una tarjeta de crédito a secas y uno usa una tarjeta prepaga. De crédito, pero prepaga. Uno va a pagar el 10 del mes siguiente esa compra. Otro puso el dinero antes, la cargó, como carga la sube, y funciona así. Los 2 son clientes de la tarjeta. Los 2 tienen el beneficio, solo que uno tiene el crédito y el otro la cargó antes. ¿Sí?
Ahí vamos. Por control lo hacen porque no tienen otra opción, porque se sienten cómodos para funcionar así. Diversidad. De vuelta, no hay pensamiento único, hay que pensarlo así. Crowdfunding lo mencionamos, vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo una herramienta de financiamiento, dijimos, solidario, por ejemplo, se aplica al negocio inmobiliario. Y algunas cuestiones que tenemos que tener presentes del crowdfunding inmobiliario. El otro fenómeno que se viene dando es, de vuelta, este tema de regulaciones o recompensas, la lucha contra el efectivo, el físico, que llamamos así. Países donde las transacciones se canalizan básicamente a través del dinero electrónico, ¿no? Medios de pago donde el dinero físico casi no se utiliza. Dificultades para los adultos mayores, acostumbrados o criados en una cultura o en un modo de hacer distinto. O países que tienen una cultura distinta, como Japón, Alemania, donde digamos, no es la misma tendencia, por ejemplo, que en los países nórdicos. Argentina es un país donde el uso del efectivo es muy importante. Por los estímulos a usar efectivo, por la informalidad en la generación de los ingresos, ¿no? Factores que van condicionando el modo de hacer negocios. El modo de hacer negocios. Es decir, ¿cuántos negocios tuvieron que blanquear operaciones cuando una persona dijo, te pago con la billetera cuenta de DNI? No tengo, bueno, me voy al negocio de al lado. A la semana siguiente, el señor tenía cuenta de DNI. Era monotributista A. Ahora es E. ¿No? Seguramente en la cuenta global, si se mostrara, el Estado debe haber mejorado su ecuación en cuanto a la recaudación de impuestos. La inflación no lo permite ver. Es como un lavarropa que está funcionando permanentemente y nunca te deja ver una foto y compararla con otra. Pero este fenómeno del dinero electrónico también viene acompañado de otro. El dinero digital, es decir, el hecho de que las naciones estén pensando en la emisión de una moneda digital. Es decir, no exista más el físico, ¿no? Ese es un tema también no menor. China está haciendo algún experimento, hay otros países que también. Hay opiniones diversas que exceden estrictamente lo financiero. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel de, sabemos, de privacidad que tiene uno como individuo a la hora de gastar su dinero. Ya bastante información estamos diseminando en redes, sistemas financieros, como para ceder el 100% de mis operaciones al Estado, ¿no? Es ahí están libertarios, si queremos llamar así, y los otros que dicen, no, este es el camino, ¿no? Dato, dinero electrónico por un lado, dinero digital, moneda, ¿sí? Que la moneda digital de un Estado reemplace a la moneda física, a la moneda. Ahí también está el negocio de los bancos, cómo va a funcionar. Si alguno quiere trabajar sobre el tema, me parece que es un tema interesante. No de vigencia inmediata, pero sí para empezar a despuntar y decir, ¿qué pasaría si desapareciera el dinero físico? ¿Por qué sería sustituido? ¿Qué más? Bueno, medios de pago. Esto es lo que decía ahí, un depredador. Esto se llevó puesta la radio, la cámara de fotos, no sé, todo se llevó puesto, los libros, se llevó todo. ¿No? Está todo. Esto cada vez cumple roles cada vez más ajenos a un teléfono. Ya decimos, el teléfono, no es más un teléfono, es otra cosa. Al cajero automático también se llevó puesto. Bueno, miramos. Vos sabés que hay un fenómeno que se llama de exclusión financiera, de vuelta, pensando en aquel que no sé, no tiene afinidad con esto, tuvo una mala experiencia utilizando los canales digitales y, bueno, quiere sacar dinero. Y se encuentra con el problema de que no hay un cajero. No todos viven en localidades de 700, 100.000 habitantes que hay cajeros, o quizá tampoco conocen que hay negocios donde pueden hacer extracciones de efectivo. Tampoco en Argentina se desarrolló el tema de corresponsalías, es decir, que
negocios que no son financieros puedan prestar servicios financieros. Billeteras digitales, tarjetas prepagas, transferencias gratuitas. Esto que a nosotros nos parece normal, no es un fenómeno normal, las transferencias gratuitas y los servicios financieros gratuitos básicos. Caja de ahorro, tarjeta de débito, obligatoriamente gratuitos. ¿No es así? Cuando las tasas son cero, los negocios viven de las comisiones. No podrían dar esos servicios de manera gratuita. Los tendrían que cobrar. Informalidad juega en contra de las finanzas digitales. Hay un término muy vulgar, pero muy gráfico, dice billetera mata galán. Y en esto, oye, ¿por qué el efectivo todavía tiene tal nivel de vigencia? Porque se genera, en muchos casos, por vías informales, ¿no? No pagando, tributando todo lo que tendría que pagar, y se puede gastar y obtener descuentos importantes, ¿no? Entonces, eso más la falta de adecuada supervisión tributaria y leyes que son expresiones de deseo y no se cumplen, hace que, por ejemplo, quizá no encuentres Postnet con el nivel de difusión que tendría que tener. Datos, ¿no? Todo es un poco más gris, ni blanco ni negro, pero hay que ir pensándolo así. La tendencia va en el camino de lo digital. Eso me parece que es indudable. Si se lo va a comer definitivamente a lo que es la lógica del dinero físico y el manejo del efectivo, etc., es una discusión que todavía me parece que está por darse. Y para ir cerrando esta charla, también, ya digo, un poco, no digo anárquica, pero bueno, amplia. Después vamos a ir en cada unidad sumergiéndonos en los temas en particular. Quisiera hacer esta referencia a que salgamos de la mirada de un estudiante de ciencias económicas, ¿sí? Y pensemos en nuestros clientes futuros, en las personas que andan por la calle y que no pasaron por una facultad, menos de económicas, que algunos no terminaron quizá la secundaria, y decimos, es decir, ¿cómo es la cabeza? Es decir, ¿hasta dónde un individuo que se va formando y que mañana quiere ser un emprendedor, hasta dónde esa persona tiene los recursos para funcionar financieramente de manera adecuada? Se dice que son 3 los pilares en los que se apoya el buen hacer, si queremos llamar así, en términos financieros. Ya dejando de lado que somos sujetos racionales en términos económicos, sino pensar que somos sujetos emocionales en términos financieros. Hay toda una corriente, de lo que ustedes seguramente han escuchado hablar, de economía del comportamiento. ¿Sí? Yo te puedo decir a vos todo lo que tenés que hacer, pero cuando vos te enfrentás, te podés comportar de una manera distinta, o responder a estímulos y a sesgos, a pequeñas trampas que te haces para tomar tus decisiones. No somos sujetos racionales. Los 3 pilares que hacen al individuo, ¿sí? Y que después ese individuo va a ser un empresario, o ese individuo va a ser quien asesore a un empresario, ¿no? Entonces, estas cuestiones van por ahí. Es decir, entender que hay un mundo muchísimo más amplio, que no son estudiantes de ciencias económicas. Están en otro plano. Y ver qué es lo que les está pasando. Hay una cuestión que es la inclusión financiera, otra es la educación financiera, y hay un signo más que no es por casualidad. Incluirse financieramente, educarse financieramente y saber cuáles son tus derechos como usuario de los servicios financieros. Hasta podría agregar tus obligaciones como usuario de servicios financieros. Es decir, cuando vos pensás que tenés un derecho, decís, pero vos también tenías obligaciones. Es decir, por ejemplo, vos tenías la obligación de ser cuidadoso en la salvaguarda de tus claves bancarias. Pero vos podés a mí imputarme que te vaciaron una cuenta cuando vos manejaste alegremente tus claves,
que tenían que ser confidenciales, ¿no? O diste información sensible. Estas tres cuestiones se consideran de manera integral. Como bien dice Ignacio Carballo, él habla de la inclusión financiera digital. Es decir, hoy la inclusión financiera es digital. Tres cuestiones. Empecemos por la educación. Nosotros tenemos un proyecto, es un chivo que paso siempre, pero trabajando en educación financiera en distintos planos. Uno es en las escuelas secundarias. Y en muchos países la educación financiera es una materia obligatoria. Vamos a ver que en Argentina también, en los papeles. Tener los conocimientos, ¿no? Entender los conceptos, aplicar las matemáticas, comprender lo que se lee, entender la existencia de riesgos. Todo ese combo, esos conocimientos los tiene que tener cualquier individuo. El que invierte en CDR o en cripto, o el que toma un crédito en una financiera. O el que paga en 3 cuotas sin interés sin saber que ahí hay un interés y que es más caro de lo que él piensa. Esos conocimientos tienen que estar. ¿Quién los tiene que brindar? Bueno, es opinable. El sistema financiero y el mercado de capitales juegan un rol importante a la hora de difundir estos conocimientos, básicamente en el sistema educativo formal, ¿sí? Pero hay distintas miradas, distintos enfoques de esto. ¿Sí? ¿Sobre qué tenemos que poner el énfasis? Bien. Esta es una definición de la OCDE de lo que es la educación financiera. Una cosa es lo que yo puedo enseñarte a vos, o me pueden enseñar a mí, y otra cosa es lo que voy a hacer yo después. De vuelta, mis conocimientos y mis comportamientos. Un tema. ¿Es la escuela solamente el ámbito? No, claramente que no. También el hogar, los ejemplos, hay muchas cosas que van formándote a la hora de adquirir conocimientos y tener conductas. Como decíamos, como en muchos países ya están definidas estrategias de educación financiera, en la Argentina desde el 2018 se dispuso que en la escuela secundaria se iba a incorporar la temática de la educación financiera. No todavía. No todavía. Y las provincias van teniendo algunas conductas, pero no es una prioridad. Es una lástima porque mientras tanto en el sistema educativo siguen pasando personas que cuando terminan salen sin haber recibido, por lo menos haberse rozado mínimamente con el tema de la educación financiera, que la van a usar para todo, para todo. Para saber cuánto ganan, para saber cuánto gastan, para saber cuánto pueden ahorrar o deben ahorrar, para saber hasta dónde se pueden endeudar. Bueno, eso aplica también, ya digo, uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con las finanzas corporativas? Mucho. Porque si estamos hablando tanto de emprendedores, tenemos que pensar que un emprendedor está formado en la misma matriz. Y tenemos que pensar que, en general, saquemos la pandemia, el 80% de las empresas nuevas que nacen mueren antes de los 2 años. Y que el 70% del factor causal de la mortalidad empresaria es de naturaleza financiera, el error de diseño financiero o de gestión financiera. En parte ocasionado por la falta de una visión de la finanza. Nosotros insistimos mucho en la integración de la visión financiera. Decisiones de inversión, financiamiento, retención de utilidades. Lo voy a repetir hasta el hartazgo. Un individuo tiene que saber cuál es su ingreso, cuál es el límite de lo que puede hacer. ¿Por qué es importante ahorrar? ¿Hasta dónde se puede endeudar? ¿Y de qué naturaleza? Es decir, ¿por qué una empresa, un Estado, puede renegociar y mantener una deuda? Sí. ¿Un individuo puede hacer lo mismo? ¿Tiene la misma capacidad que un Estado o que una empresa? Seguramente que no. Ojo con las semejanzas. Hay puntos comunes,
otros que no lo son. ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo consumir, gastar? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Por qué hay una lógica de presupuesto? Bueno, estas cuestiones que uno las puede dar en una escuela secundaria o primaria, o en un taller en una empresa, para los trabajadores, porque hablar de dinero es tabú. ¿Sí? Hablar de dinero es tabú, se habla de plata. No se habla de la plata porque está mal visto hablar de la plata. Y no estoy hablando de comparar mi sueldo con el tuyo, estoy hablando de otras cosas. Entonces digo, en una empresa, o para los que ya pasaron de largo y quieren ponerse al tanto de cuáles son las nuevas modalidades financieras, los adultos mayores también tienen derecho a tener educación financiera. Es un estado de actualización permanente. Bueno, eso hoy es un déficit importante. Un déficit importante. Es más lo que uno puede recibir en el hogar, lo que uno puede ver y lo que uno puede sacar en el limpio. Ahora, lo que el sistema no da, educativo formal no da, lo dan otros. Eso está claro. Hay FinTok, ¿no? ¿Tienen cuenta de TikTok? Confiesen. ¿Quién no tiene cuenta? Más fácil, porque yo no tengo, pero ustedes seguramente sí. Lo que quedó de la pandemia, profe. Eso, claro, es un resabio, una consecuencia de la pandemia. Bien. Por necesidad. Echemos la culpa a la pandemia. Bueno, hay influencers, el concepto de influencer, sí, está claro. Bueno, que determinan y te van marcando quizás comportamientos que quizás no entendés adecuadamente. Triunfan más, claramente, aquellos que cuentan o transmiten ideas o historias exitosas, no el que fracasó. Pero hay que escarbar un poco, averiguar un poco, siempre decir, che, a todos les da igual. Es ganar, ganar, ese concepto de ganar, ganar, ¿existe? ¿Podemos ganar siempre? ¿Hasta el infinito? No sé, creo que no. Bueno, redes sociales es una fuente a lo cual requiere mucho cuidado, ¿no? ¿Dónde encontrar esa buena educación financiera? Yo digo, me parece que uno es un ser libre, tiene que ser criado de manera responsable y entender la existencia de riesgos. Ahí los que estamos en económicas, por lo menos sabemos que están presentes, ¿no? Cuando la recompensa es grande, uno tiene que entender que estas situaciones pueden plantear escenarios adversos también. Este punto, el de la inclusión financiera, que va atado al anterior, la inclusión se habla mucho a nivel mundial, la inclusión como concepto, es decir, nadie debería estar fuera. La pregunta es, ¿cuán capacitados estamos para estar adentro? ¿No? Porque quizá a veces en términos financieros, estar adentro puede, sin recursos, sin conocimientos, puede ser más peligroso que estar afuera. Entonces, la inclusión financiera, de la mano de lo digital, apunta a medir de alguna manera el nivel de accesibilidad que tienen los ciudadanos a los servicios financieros. Lo que decíamos al principio. Cuentas bancarias, 95%. ¿Cuántos saben usarla? Y yo no sé si tengo una cuenta. ¿Es una cuenta? 50%. ¿No? Depende de dónde te muevas. Es decir, salgamos de la zona de confort. Y entendamos que hay mucha gente que tiene dificultades. Desde la ortografía a hacer cuentas aritméticas elementales. Y muchas veces también los medios de información colaboran para que uno, es decir, analice determinadas cuestiones de la manera equivocada. Bueno. Entonces, accesibilidad. Gratuidad de estos temas, es decir, paquetes básicos. Caja de ahorro, tarjeta de débito gratuita y extracciones limitadas, en principio, para aquel que no cobra ni el sueldo, ni una jubilación, ni nada, un banco se la debía suministrar. Y si no es un banco físico, andate a un banco digital. Y si no, abrió una cuenta en una fintech. Garantía de los depósitos, ¿no? Ahí empiezan a aparecer diferencias, similitudes y diferencias.
Estas cuestiones me parece que hacen a entender de vuelta un esquema, una sociedad que es diversa, que está fragmentada, que es diversa, y no es claramente todo lo opuesto a algo homogéneo común y que todos funcionan igual y saben lo mismo. Me parece que ahí ese es un dato diferenciador. Al que le interesa el tema de inclusión financiera, el Banco Central publica, quizá ahora con algún retraso, un informe de inclusión financiera que sugiero leer a la luz de un libro que no tengo acá, que tiene que ver con la comprensión de las estadísticas, ¿no? Hay mucho número, pero hay que interpretarlo bien. Es decir, yo con los números puedo mostrar lo que quiera. Ese también me parece que es un cuidado que tenemos que tener a la hora de leer información. Informe de Banco Central es clave, uno también puede ver inclusión en otros países, cómo funciona. Esto que decimos, bancarización formal, sí, tiene en cuenta. Bancarización real, ¿usan los servicios? ¿Por qué sacan todo el efectivo y se lo llevan y lo gastan de otro modo? ¿Por qué se pierden determinadas cosas? ¿Por qué los jubilados, las personas de menores ingresos, se pierden la devolución por pagar con la tarjeta de débito del 15% todos los meses? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no lo divulgamos? ¿O por qué la gente no nos cree cuando lo contamos? No sé. Medios de pago, los usan, si no. Ahorran, ¿cómo? Creen que ahorran y no lo hacen. ¿No? Cultura del efectivo. ¿Por qué se sienten más seguros usando efectivo? Preguntas que tienen múltiples respuestas, pero son datos. Es decir, lo que digo básicamente es no quedarnos con el número frío y decir, qué buen dato de inclusión. Raspemos un poco más. Verifiquemos. Digo, consultemos y observemos el manejo de la gente. Observemos a la persona que en una cola de supermercado lleva el mismo carrito que nosotros, o similar, y pregunta cuántas cuotas hay para pagar lo que lleva en el carrito. Y cuando le dicen 6, con interés, dice dale, ni pregunta la tasa, ni nada. Y posible, no es que necesariamente es una persona desesperada porque no tiene otra forma de financiarse. Por comodidad, porque saca la cuenta de lo que compró, pero no de lo que va a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusión y educación. Y por último, esto que decimos. Contadores y licenciados que van a manejar sus finanzas y las finanzas de sus clientes. La letra chica. La letra chica. La parte aburrida de cualquier contratación. Leamos la letra chica. No solamente el costo financiero total de un préstamo. Hay letra chica en todo. ¿No? Más chica, más grande, etc. Pero hay letra chica en todo. Nos aburre. ¿No? Firmamos un contrato y decimos, bueno, vamos al precio, a ver cuál era el precio de esta operación. Fíjate otras cosas. Cómo rescindir si no querés quedarte con ese servicio, cómo podés salir, si tenés un costo por salir, etc. ¿No? ¿Y a quién recurrir? ¿A quién recurrir? ¿No? Si sos un usuario, defensa del consumidor, los usuarios, un responsable del consumidor de servicios financieros en cada banco, Banco Central, etc. ¿No? Me parece que son cosas que empiezan necesariamente a tener que verse de manera integrada. ¿Sí? O de lo contrario, como que la mesa no va a estar en equilibrio. Bueno, muy bien. ¿Han sobrevivido a este primer encuentro? Preguntas de lo que vimos hoy. Miren el programa, vayan pensando, vayan armándose en equipos, me los van pasando. Después, ahora les voy a confirmar, les mando por la misma mensajería el horario de la clase del próximo miércoles, perdón, sobre fideicomisos. Está el PTD subido, ahí pueden ver los temas.
Y me parece, bueno, que la idea es despertarles la curiosidad en un esquema que es menos exigente para ustedes del punto de vista del cursado y de la promoción, si queremos llamar así, ¿verdad? Es decir, no tienen las exigencias de una materia convencional. Me parece que hay que aprovechar eso, soltarse un poco, generar la curiosidad, ¿verdad? Y aprovechar a los expositores que van a venir, que realmente les puedo garantizar que vale la pena. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ¿hasta cuándo pueden ser los grupos? Yo diría 4 o 5 personas. Bien. ¿Sí? 4 o 5 personas. Gracias. Humanas. Personas humanas. No me metan cosas raras, no me metan bots y esas cosas extrañas, tanto de tecnología que estamos hablando. Bueno. Si no hay más preguntas, por hoy pasamos, ¿sí? Nos estamos viendo, profe. entonces el miércoles. Dale. Profe, una consulta. El tema de la asistencia ya entré unos minutos tarde, no sé si tomaron o si no, no se toma. Sí, yo voy registrando los que están en el chat como asistencia. Ya te veo acá. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Dale, gracias. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo entonces. Chao. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao, profe. No, Gracias. profe, gracias. No, profe.